Las luces de los edificios seguían encendidas incluso cuando el reloj pasaba la medianoche. Los semáforos cambiaban de color en calles casi vacías y el ruido lejano de motores seguía recorriendo las avenidas como un eco constante de una vida que no se detenía. O'Connor apoyó su espalda contra la pared de un edificio viejo mientras observaba la calle desde la sombra. Sus manos estaban dentro de los bolsillos de la chaqueta, su postura relajada, pero sus ojos no dejaban de moverse. Siempre atento. Siempre vigilando. Un patrullero pasó lentamente por la avenida principal. Las luces azules reflejaron por un instante los vidrios de los locales cerrados y desaparecieron al girar en la esquina. O'Connor no se movió. Solo esperó. 5 segundos. 10. 15. Nada. Entonces soltó lentamente el aire que había estado conteniendo. «Siguen patrullando», murmuró en voz baja. No era sorpresa. Nunca lo era. Desde aquella noche, las cosas no habían vuelto a ser normales. Desde Racer. Desde la Black Keys. Desde las persecuciones que casi terminaban en tragedia cada vez que una sirena sonaba detrás de él. Habían pasado meses. Tal vez un año o 2. Había perdido la cuenta. Las ciudades cambiaban. Las calles cambiaban. Los nombres cambiaban. Pero las patrullas seguían siendo las mismas. La policía siempre estaba allí. Siempre buscando corredores ilegales o tal vez por otra razón que no quería saberlo. Siempre esperando cometer un error. O'Connor se separó de la pared y comenzó a caminar por la acera con pasos tranquilos. No había prisa. Nunca debía parecer que tenía prisa. Un corredor que corre fuera del auto llama la atención. Y llamar la atención era lo último que necesitaba. La noche estaba fría. El viento movía suavemente los carteles publicitarios y arrastraba pequeños papeles por el suelo. Algunas tiendas seguían abiertas, pero la mayoría estaba cerrada. Una ciudad común. Una ciudad más en su lista. Nada especial. Nada diferente. Nada que valiera la pena recordar. Caminó varias cuadras hasta llegar a un pequeño estacionamiento detrás de un taller mecánico. Allí estaba su auto. Cubierto por una lona gris. Escondido entre 2 vehículos viejos que claramente no funcionaban desde hacía años. O'Connor levantó la lona lentamente. El color plateado apareció bajo la luz tenue de un poste. El BMW. Su BMW. Pasó la mano suavemente por el capó, como si estuviera comprobando que todavía seguía allí. «Sigues conmigo», murmuró. No sonrió. O'Connor no era alguien que sonriera con facilidad. Pero había algo parecido a tranquilidad en su mirada. Abrió la puerta y se sentó en el asiento del conductor. El interior tenía el olor familiar de cuero y gasolina. Un olor que para cualquier otra persona sería desagradable. Para él era casi reconfortante. Giró la llave. El motor rugió suavemente. No demasiado fuerte. Lo suficiente para recordar que seguía vivo. El tablero se iluminó. Todo en orden. Siempre en orden. O'Connor apoyó las manos en el volante y miró hacia el frente. La calle estaba vacía. La noche estaba tranquila. Era el momento perfecto. Pisó el acelerador suavemente. El BMW salió del estacionamiento y se incorporó a la calle con un movimiento limpio. Sin ruido innecesario. Sin llamar la atención. Solo otro auto más circulando en la noche. Pero no era un auto cualquiera. Y él tampoco era un conductor cualquiera. Minutos después ya estaba en la autopista. La ciudad se extendía frente a él con largas avenidas iluminadas. El motor vibraba suavemente. El volante respondía con precisión. Todo era familiar. Todo era natural. Como respirar.
Pero esta vez no había adrenalina. No había sirenas. No había persecución. Y eso era extraño. Demasiado extraño. O'Connor frunció ligeramente el ceño. Esto ya no se siente igual. El recuerdo de Racer apareció en su mente. La última carrera. La última persecución. El sonido de las patrullas rodeando la zona. El helicóptero. Las luces. El caos. Y luego. La victoria. Había ganado. Había recuperado su auto. Había derrotado al mejor corredor de la Black Keys. Pero ganar no había cambiado nada. La policía seguía persiguiéndolo. Las ciudades seguían siendo peligrosas. Y la vida seguía siendo una constante huida. Aceleró un poco más. El motor respondió de inmediato. Pero no lo suficiente como para provocar una persecución. Solo lo suficiente para sentir velocidad. Solo lo suficiente para recordar quién era. Un corredor. Nada más. Nada menos. Después de varios minutos conduciendo, vio un grupo de patrullas estacionadas en una salida de la autopista. Control policial. Redució la velocidad de inmediato. Tranquilo. Relajado. Como cualquier conductor común. Pasó frente a ellos sin mirar directamente. Uno de los policías observó su auto. O'Connor lo notó por el reflejo en el espejo. Sus manos no se movieron. Su respiración no cambió. Su mirada siguió fija al frente. El BMW pasó el control. Nadie lo detuvo. Nadie lo siguió. Nadie dijo nada. Solo cuando estuvo varias cuadras lejos volvió a respirar con normalidad. Esto ya es demasiado. Sus dedos golpearon suavemente el volante. No era miedo. Era cansancio. Cansancio de huir. Cansancio de esconderse. Cansancio de vivir en constante alerta. Aceleró hasta llegar a otra avenida y luego giró sin un destino claro. Condujo durante casi una hora. Calles, semáforos, puentes, edificios. Todo se mezclaba en un paisaje urbano sin importancia. Hasta que finalmente se detuvo en una calle secundaria. Apagó el motor. Silencio. Solo el sonido lejano de la ciudad. O'Connor se quedó sentado mirando el volante durante varios segundos. Pensando. Analizando. Tomando una decisión. Necesito parar. Era simple. No podía seguir corriendo todos los días. No podía seguir llamando la atención. No podía seguir viviendo en persecuciones constantes. Si quería desaparecer por un tiempo, debía dejar de correr. Al menos temporalmente. No vendería el BMW. Nunca. Pero dejaría de usarlo en carreras. Se recostó en el asiento. Cerró los ojos por un momento. Silencio. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en rutas de escape. No estaba pensando en atajos. No estaba pensando en cómo huir. Solo estaba pensando en descansar. Solo por un tiempo. Abrió la puerta y salió del auto. Cerró con llave. Caminó, sin rumbo, sin dirección, solo caminando. Las calles comenzaron a cambiar poco a poco. Menos edificios altos. Más espacios abiertos. Menos tráfico. Más silencio. El aire era diferente. Más limpio. Más tranquilo. O'Connor metió las manos en los bolsillos y siguió caminando. Pasó frente a un parque. Luego frente a una cafetería. Luego frente a una zona residencial. Y entonces lo vio. Un gran arco de entrada. Rejas blancas. Un cartel grande que decía debut de una nueva generación. Un hipódromo. Se detuvo.
Observó el lugar en silencio. El sonido que venía desde dentro era extraño. No eran motores, no eran neumáticos, no eran sirenas. Era público. Era gente. Era algo completamente diferente. Frunció ligeramente el ceño. Un hipódromo. No era lo que esperaba encontrar. Pero algo le llamó la atención. Tal vez el silencio. Tal vez la calma. Tal vez el hecho de que no había autos. Se acercó lentamente a la entrada. Algunas personas caminaban hacia el interior. Familias. Estudiantes. Apostadores. Personas comunes. Nadie parecía preocupado. Nadie parecía estar huyendo de algo. Era un ambiente completamente distinto al mundo que él conocía. Pagó la entrada sin decir mucho. Entró. El sonido de la pista se hizo más claro. Pasos. Voces. El viento moviendo las banderas. Y entonces vio la pista. Amplia. Perfectamente cuidada. El pasto perfectamente cuidado. Las gradas llenas de gente. Y en el centro. Las corredoras. Uma Musume. O'Connor se quedó en silencio. Observando. No había autos. No había motores. Solo chicas con orejas y cola de caballo preparándose para correr. Era extraño. Pero al mismo tiempo. Era interesante. Se acercó lentamente a la baranda de observación. Apoyó los brazos. Miró la pista. Los jueces organizaban la carrera. Las corredoras se posicionaban. El público hablaba emocionado. Era una carrera. Pero no como las suyas. Aquí no había ilegalidad. Aquí no había persecuciones. Aquí no había destrucción. Solo velocidad. Competencia. Y disciplina. O'Connor observó en silencio. Analizando. Estudiando. La posición de salida. La postura de las corredoras. La forma en que calentaban. La manera en que respiraban. Era diferente. Pero la esencia era la misma. Carreras. Competencia. Velocidad. Cerró los ojos por un segundo. El sonido del viento pasó suavemente por la pista. Esto es, tranquilo. Cuando los abrió nuevamente, su mirada se mantuvo fija en la pista. No tenía intención de hablar con nadie. No tenía intención de involucrarse. No tenía intención de quedarse demasiado tiempo. Solo observar. Solo descansar. Solo mantenerse como un espectador en un mundo que no era el suyo. Por ahora. Solo observar. El ruido de la carrera fue desapareciendo poco a poco. Primero el estruendo del público se convirtió en murmullos dispersos, luego en conversaciones aisladas y finalmente en un ambiente tranquilo donde solo se escuchaban pasos. Anuncios lejanos por los altavoces y el viento moviendo suavemente las banderas alrededor de la pista. O'Connor no se movió de la baranda. Sus brazos seguían apoyados sobre la estructura metálica mientras su mirada recorría la pista lentamente. El pasto del circuito se ondeaba ligeramente por el viento. Huellas de pisadas profundas en algunas zonas. Zonas más compactas cerca de la recta final. Podía reconstruir la carrera solo observando eso. Como si estuviera viendo las marcas de neumáticos en el asfalto después de una persecución. Respiró lentamente. Las corredoras comenzaron a retirarse de la pista. Algunas hablaban entre ellas. Otras caminaban hacia los vestidores. Algunas sonreían después de la victoria. Otras simplemente se marchaban en silencio. Y entonces la vio. Vodka. Caminaba por el borde de la pista con los hombros ligeramente tensos, la mirada baja y los pasos más pesados de lo normal. No estaba herida. No estaba exhausta al punto de colapsar.
pero su postura lo decía todo. Había perdido. O'Connor la observó en silencio. Vodka apretó ligeramente los puños mientras caminaba, como si estuviera conteniendo algo. Frustración. Ira. Decepción. Se notaba en la forma en que movía la cola con cierta rigidez, en la forma en que evitaba mirar a las otras corredoras, en la forma en que mantenía la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo. No estaba derrotada físicamente. Estaba derrotada mentalmente. O'Connor entrecerró ligeramente los ojos. Recordó la carrera. La salida. El ritmo. La curva. La recta final. Todo. Demasiado impulso al inicio, murmuró en voz baja. No era una crítica. Era una observación. Vodka había salido con demasiada agresividad. Había intentado tomar ventaja demasiado pronto. Había gastado energía antes de tiempo. O'Connor apoyó más su peso sobre la baranda. Su mirada seguía fija en ella. No controló el ritmo. Vodka se detuvo un momento cerca de la salida de la pista. Se inclinó ligeramente hacia adelante apoyando las manos sobre sus rodillas, respirando profundamente. No estaba agotada. Estaba tratando de calmarse. Se dejó llevar por la emoción. Un error común. Demasiado común. Lo había visto cientos de veces en carreras callejeras. Corredores que querían ganar desde el primer segundo. Corredores que aceleraban sin pensar. Corredores que olvidaban que una carrera no se gana en la salida, sino en el final. Vodka levantó la cabeza lentamente. Miró hacia la pista. Luego hacia las gradas. Su expresión era dura. Molesta consigo misma. O'Connor la observó unos segundos más. No leyó a sus rivales. El público seguía dispersándose. El ambiente se calmaba cada vez más. Y en medio de ese silencio, una voz suave se escuchó cerca de él. Parece que la carrera le llamó la atención. O'Connor no se sobresaltó. Pero su mirada se movió ligeramente hacia la derecha. Una mujer estaba de pie a unos pasos de él. Cabello castaño. Sombrero verde. Uniforme elegante. Postura recta. Expresión amable. O'Connor la observó durante un segundo antes de volver a mirar la pista. Solo estaba mirando, respondió con voz tranquila. La mujer sonrió levemente. Se acercó un poco más, apoyando suavemente sus manos sobre la baranda, manteniendo una distancia respetuosa. ¿Es su primera vez en el hipódromo? O'Connor asintió levemente. Sí. Respuesta corta. Directa. Sin intención de continuar la conversación. La mujer no pareció molestarse. Estaba acostumbrada a ese tipo de visitantes. ¿Le gustan las carreras? O'Connor se quedó en silencio unos segundos. Su mirada seguía en la pista. Vodka ahora caminaba hacia la salida del área de competición. Las carreras son carreras, dijo finalmente. La mujer soltó una pequeña risa suave. Esa es una forma interesante de decirlo. O'Connor no respondió. El viento movió ligeramente su chaqueta. La mujer observó su postura. Su mirada. Su forma de mantenerse en silencio. No parecía un visitante común. La mayoría de las personas hablaba emocionada después de una carrera. Comentaban resultados. Hacían apuestas. Celebraban. Pero él no. Solo observaba. Como si estuviera estudiando algo. Fue una carrera interesante, dijo la mujer suavemente. O'Connor no respondió de inmediato. Su mirada seguía fija en Vodka. La mujer siguió su mirada. Y la vio. La chica de cabello oscuro caminando con frustración hacia la salida. Ah, murmuró suavemente. Está mirando a Vodka. O'Connor no negó ni confirmó.
Solo siguió observando. La mujer mantuvo su tono tranquilo. Es una chica muy esforzada. Silencio. Siempre entrena más que las demás. Vodka caminaba lentamente. Tiene una personalidad fuerte. O'Connor parpadeó lentamente. Es impulsiva, pero trabaja duro. Vodka apretó los puños mientras caminaba. Aún está creciendo como corredora. O'Connor habló finalmente. Salió demasiado rápido. La mujer giró ligeramente la mirada hacia él. Interesada. ¿Perdón? Gastó energía en los primeros metros, dijo O'Connor con calma. Intentó tomar la delantera demasiado pronto. Su voz era tranquila. Sin emoción. Sin arrogancia. Solo una observación. La mujer lo observó en silencio. O'Connor continuó. No midió el ritmo. Vodka desaparecía lentamente hacia el pasillo de salida. Aceleró en la primera curva cuando no era necesario. La mujer entrecerró ligeramente los ojos. Eso la dejó sin margen en la recta final. Silencio. El viento volvió a soplar suavemente. Cuando intentó recuperar posición, ya no tenía energía. La mujer lo miró con más atención. No hablaba como un espectador común. Hablaba como alguien que entendía exactamente lo que había ocurrido. También se dejó llevar por la emoción, añadió O'Connor. Quería ganar desde el inicio. La mujer apoyó suavemente sus manos sobre la baranda. ¿Cree que fue un error emocional? O'Connor asintió levemente. Sí. ¿Por qué? O'Connor miró la pista. Las marcas en la arena. Las huellas de la carrera. No estaba corriendo contra la pista, dijo. Estaba corriendo contra las otras. La mujer guardó silencio. Cuando haces eso, continuó O'Connor, dejas de pensar en el ritmo. Miró hacia el final de la pista. Y cuando dejas de pensar en el ritmo, pierdes la carrera. Silencio. La mujer lo observó durante varios segundos. Había algo en su forma de hablar. No parecía teoría. No parecía algo leído en un libro. Parecía experiencia. Experiencia real. Entiende bastante bien las carreras, dijo ella con suavidad. O'Connor se encogió ligeramente de hombros. Solo miro. Respuesta simple. Pero no convincente. La mujer sonrió levemente. No todos los espectadores pueden analizar una carrera de esa manera. O'Connor no respondió. Su mirada volvió a la pista vacía. Ha visto muchas carreras, ¿verdad? Silencio. Sí. Respuesta corta. ¿Trabaja en esto? No. ¿Entrenador? No. ¿Ex-corredor? O'Connor negó ligeramente. Solo alguien que ha corrido antes. La mujer lo observó con más interés. Había algo extraño en esa respuesta. No era un entrenador. No era un analista. No era un corredor profesional. Pero entendía la carrera con una precisión poco común. Aún así, dijo ella suavemente, su análisis fue muy acertado. O'Connor no respondió. El viento sopló nuevamente. La pista estaba casi vacía. El público se había reducido considerablemente. El ambiente era tranquilo. Vodka siempre se esfuerza mucho, dijo la mujer con una sonrisa suave. A veces demasiado. O'Connor habló sin mirarla. Eso no es malo. No. No. Finalmente giró ligeramente la mirada hacia ella. Pero si no aprende a controlar eso, va a seguir perdiendo. Silencio. La mujer sostuvo su mirada durante un segundo. No era una crítica cruel. Era una verdad directa. Simple. Honesta. O'Connor volvió a mirar la pista.
Tiene potencial. La mujer parpadeó suavemente. ¿De verdad lo cree? Sí. ¿Por qué? O'Connor observó la recta final. No se rindió cuando la pasaron. Recordó el momento. Vodka intentando recuperar posición. Forzando su cuerpo. Luchando hasta el final. Siguió corriendo incluso cuando sabía que no iba a ganar. Silencio. Eso no lo hace cualquiera. La mujer sonrió suavemente. Tiene razón. O'Connor guardó silencio. La mujer lo observó unos segundos más. Había algo en él. Algo que no terminaba de encajar con un simple visitante. Pero no dijo nada. No lo confrontó. No lo interrogó. Solo se quedó allí, compartiendo el silencio mientras el viento recorría la pista vacía. Y por primera vez desde que había llegado al hipódromo, O'Connor no estaba completamente solo observando la carrera. Había alguien más observándolo a él. El hipódromo seguía siendo un lugar tranquilo incluso en los días sin grandes carreras. El sonido del viento recorría la pista en suaves ráfagas, moviendo ligeramente del pasto y haciendo que las banderas en lo alto de las gradas ondearan con calma. Algunas Sumamusume entrenaban a lo lejos, corriendo en grupos pequeños, mientras entrenadores y asistentes observaban con atención desde distintos puntos del lugar. Tazuna caminaba por el pasillo principal con su habitual postura recta y elegante, revisando una pequeña libreta que llevaba en sus manos. Habían pasado varios días. O'Connor no había vuelto. Al principio no le dio demasiada importancia, después de todo, el hipódromo recibía visitantes todos los días. Personas que venían una vez y no regresaban nunca. Era algo normal. Pero él no había sido un visitante común. Su forma de observar. Su forma de analizar la carrera. Su manera de hablar con precisión sin necesidad de explicaciones largas. Era diferente. Durante los primeros 2 días, Tazuna lo buscó de forma discreta. Miró entre las gradas. Revisó la entrada principal. Observó a los visitantes. Esperó encontrarlo nuevamente apoyado en la baranda mirando la pista. Pero no apareció. Ni el segundo día. Ni el tercero. Ni el cuarto. Nada. Solo el recuerdo de una conversación corta y un nombre. O'Connor. Nada más. Sin apellido. Sin contacto. Sin información. Como si simplemente hubiera pasado por el hipódromo y luego hubiera desaparecido. Tazuna cerró suavemente su libreta mientras caminaba cerca de la salida lateral del edificio principal. Supongo que ya no volverá. No había forma real de encontrarlo. Ni siquiera sabía si vivía en la ciudad. Ni si estaba de paso. Ni si había sido una coincidencia. Buscarlo con tan poca información era prácticamente imposible. Y ella lo sabía. Suspiró levemente. No tiene sentido seguir pensando en eso. Era una pérdida de tiempo. El hipódromo tenía muchas responsabilidades. Muchos entrenamientos. Muchas carreras. Muchos asuntos que atender. No podía distraerse buscando a un visitante que probablemente nunca volvería. Así que decidió dejar el tema. Cerrar ese pequeño capítulo. Y continuar con su trabajo. Giró hacia el estacionamiento exterior mientras revisaba mentalmente la agenda del día. Entrenamientos matutinos. Revisión de registros. Organización de la próxima carrera. Nada fuera de lo normal. Pero entonces algo llamó su atención. Se detuvo. Un auto estaba estacionado en una de las zonas laterales del estacionamiento. Plateado. Bajo. De líneas agresivas. Franjas azules cruzando la carrocería. Tazuna frunció ligeramente el ceño. ¿HM? No era un auto común. En el hipódromo solían estacionarse vehículos normales.
Autos familiares. Vehículos de entrenadores. Autos de transporte. Nada llamativo. Pero ese auto era diferente. Se acercó lentamente. El brillo de la pintura reflejaba la luz del sol. La carrocería estaba impecable. No había polvo. No había rayones visibles. No parecía abandonado. Parecía cuidado. Demasiado cuidado. Observó las ruedas. Neumáticos deportivos. Suspensión baja. Sistema aerodinámico. Todo en perfecto estado. Tazuna cruzó suavemente los brazos. Creo que lo he visto antes. Se inclinó ligeramente para observar mejor. Y entonces lo recordó. Ese auto había estado allí el día que conoció a O'Connor. Y también el día siguiente. Y el siguiente. Y el siguiente. Siempre en el mismo lugar. Siempre estacionado. Siempre quieto. Ha estado aquí varios días. Eso no era normal. El estacionamiento no era gratuito por tanto tiempo. Pero nadie había reclamado el vehículo. Nadie lo había movido. Nadie parecía venir por él. Y aún así no parecía abandonado. Era extraño. Muy extraño. Tazuna caminó lentamente alrededor del BMW. Observó la parte trasera. La placa. El diseño. Las franjas azules recorriendo la carrocería. Era un auto que claramente no pertenecía a alguien común. ¿De quién será? Entonces escuchó pasos. Tranquilos. Sin prisa. Giró ligeramente la cabeza. Y lo vio. O'Connor caminaba desde el lado opuesto del estacionamiento con las manos en los bolsillos de su chaqueta. Su paso era tranquilo. Relajado. Como si no tuviera ningún apuro. Como si ese lugar fuera simplemente otro punto más en su recorrido. Tazuna parpadeó suavemente. Así que estaba aquí. O'Connor se detuvo al notar su presencia. La observó un segundo. Luego miró el BMW. Y finalmente volvió a mirarla. Buenos días, dijo con voz tranquila. Tazuna sonrió suavemente. Buenos días. Silencio breve. El viento pasó entre ambos. Pensé que había desaparecido, comentó ella con tono ligero. O'Connor se encogió levemente de hombros. Solo estaba pasando el tiempo. Respuesta simple. Como siempre. Tazuna miró el BMW. Luego volvió a mirarlo. ¿Es suyo? O'Connor asintió. Sí. No añadió nada más. Tazuna observó nuevamente el auto. Es un vehículo impresionante. Funciona. Respuesta corta. Directa. Tazuna soltó una pequeña risa suave. Eso es una forma bastante humilde de describirlo. O'Connor no respondió. Solo miró el estacionamiento. ¿Viene seguido al hipódromo? Preguntó ella. A veces. No lo había visto en varios días. He estado caminando por la ciudad. Silencio breve. Tazuna apoyó suavemente una mano sobre su libreta. ¿Le gusta el ambiente de aquí? O'Connor miró hacia la pista a lo lejos. Algunas Umamusume entrenaban. Es tranquilo. Muy diferente a lo que está acostumbrado. O'Connor no respondió de inmediato. Sí. Respuesta corta. Tazuna lo observó unos segundos. Luego decidió cambiar el tema. Vodka ha estado entrenando duro estos días. O'Connor no mostró sorpresa. Lo imaginé. Parece que la derrota le afectó bastante. O'Connor miró hacia la pista. Eso es bueno. Tazuna lo miró con curiosidad. ¿Bueno? Sí. ¿Por qué? O'Connor cruzó ligeramente los brazos.
porque significa que le importa ganar. Tazuna sonrió levemente. Eso es cierto. Si no le afectara, no mejoraría. El viento volvió a soplar. Ha estado entrenando su resistencia, dijo Tazuna. Necesita controlar el ritmo primero. Tazuna lo miró. ¿Cree que ese sigue siendo su principal problema? Sí. ¿Incluso después de varios días de entrenamiento? O'Connor asintió. El problema no es físico. Tazuna guardó silencio. Es mental. Silencio breve. Corre con emociones. Tazuna observó su expresión. Y eso la hace cometer errores. La voz de O'Connor seguía siendo tranquila. Sin arrogancia. Sin presión. Solo observación. Tazuna asintió lentamente. Entiendo. O'Connor miró el BMW. Luego la pista. Si aprende a pensar mientras corre, va a mejorar. Tazuna sonrió suavemente. Creo que a ella le gustaría escuchar eso. No. No. No me escucharía. Tazuna soltó una pequeña risa. Probablemente tenga razón. El ambiente seguía tranquilo. Sin tensión. Sin presión. Solo una conversación simple. Después de unos segundos, O'Connor metió las manos en los bolsillos. Debo irme. Tazuna asintió suavemente. Fue un gusto volver a verlo. Igualmente. O'Connor comenzó a caminar hacia la salida del estacionamiento. Paso tranquilo. Sin prisa. Sin mirar atrás. Pero entonces una voz fuerte rompió el silencio. Oye. O'Connor se detuvo. Giró ligeramente la cabeza. Vodka caminaba hacia él con pasos firmes. Su expresión era seria. Molesta. Sus orejas ligeramente hacia atrás. Su cola moviéndose con tensión. Se detuvo frente a él. Tú. O'Connor la observó en silencio. Estabas hablando con Tazuna sobre mí. Directa. Sin rodeos. Sí. Respuesta simple. Vodka frunció el ceño. ¿Qué estaban hablando? O'Connor no respondió de inmediato. Nada importante. Vodka dio un paso más cerca. No me gusta que hablen de mí a mis espaldas. O'Connor la miró con calma. No hablábamos a tus espaldas. Entonces dime qué dijiste. Silencio. Vodka cruzó los brazos. Quiero saber. O'Connor la observó unos segundos. No parecía nervioso. No parecía incómodo. Solo tranquilo. Hablamos de tu carrera. Vodka entrecerró los ojos. ¿Qué dijiste? O'Connor respondió con calma. Que perdiste por tu ritmo. Vodka se tensó. ¿Qué? Gastaste demasiada energía al inicio. Vodka guardó silencio. Intentaste liderar demasiado pronto. Su expresión cambió ligeramente. No leíste a tus rivales. Sus orejas se movieron suavemente. Corriste con emociones. Su mirada se volvió más seria. Y en la recta final ya no tenías margen. Silencio. El viento pasó entre ambos. Vodka no habló durante varios segundos. O'Connor continuó. No fue falta de velocidad. Ella lo miró. Fue falta de control. Silencio. Y malas decisiones en momentos clave. Vodka apretó ligeramente los puños. Pero no estaba enojada. Estaba pensando. Recordando la carrera. La salida. La curva. La recta final. Todo encajaba. Todo tenía sentido. Bajó ligeramente la mirada. Silencio largo. O'Connor se giró ligeramente. Debo irme. Comenzó a caminar.
Espera. Se detuvo. Vodka lo miraba con seriedad. Ya no había enojo. Solo determinación. Ven a ver mi próxima carrera. O'Connor no respondió. Vodka apretó ligeramente los puños. Quiero que la veas. Silencio. Quiero demostrar que puedo hacerlo mejor. El viento movió su cabello. No es un favor. Su mirada era firme. Es un reto. Silencio. O'Connor la observó durante unos segundos. Sin responder. Sin aceptar. Sin negar. Solo mirándola.